Parei para ajudar una mujer en la lluvia. Lo que me contó lo cambió todo. Frenó por compasión, pero no sabía que estaba por cruzarse con su propio destino. Una mula mojada, una figura solitaria bajo la tormenta y un silencio que pesaba más que cualquier carga. Lo que parecía una buena acción se convirtió en la bronca más pinche rara de su vida. «¡Órale, Ramiro, despierta, viejo!», gritó el radio CB, distorsionado por la estática. Ramiro Cárdenas soltó el volante con una mano para bajar el volumen. La voz de El Chino, otro camionero de la zona, lo sacó del trance hipnótico de la carretera. Afuera, la lluvia caía con una monotonía que parecía sincronizada con el ritmo de su corazón. La Ruta 7 se extendía como una serpiente de asfalto entre cerros nublados, charcos y lodo. El parabrisas de su mula, una International ProStar del 2009, vibraba con cada impacto de las gotas. Dentro, olía a cuero viejo, café frío y tabaco seco. Habían pasado 6 horas desde su última parada, pero Ramiro no tenía prisa. Nadie lo esperaba. La foto descolorida de Teresa, su esposa fallecida, estaba pegada al tablero con cinta vieja. Él la miró de reojo, como quien espía un recuerdo que aún duele. Un bache le sacudió el camión. «¡Chingado!», murmuró, apretando el volante con fuerza. Giró el dial de la radio en busca de algo que le hiciera compañía, pero solo encontró boleros antiguos y programas de fútbol. Nada lo atrapaba, nada tenía sabor desde hacía años. Kilómetro 107, una curva larga, neblina baja. Fue entonces cuando lo vio. Una silueta a la orilla de la carretera, femenina, sola, empapada, sostenía algo, tal vez una mochila o un bolso grande. Levantó la mano con torpeza pidiendo auxilio. Ramiro frenó de golpe. Las llantas rechinaron en el asfalto mojado. Su corazón, que llevaba años marchando en piloto automático, dio un brinco. Miró por el retrovisor. La figura seguía ahí, inmóvil, envuelta en niebla y lluvia. ¿Y si es una trampa?, pensó. ¿Y si es solo alguien que necesita ayuda? Tomó su termo de café y bebió un sorbo frío. La imagen de Teresa volvió a su cabeza. Ella deteniéndose a ayudar a una perrita atropellada años atrás. «Siempre hay tiempo para hacer lo correcto», le decía ella. Ramiro apretó los dientes, maldijo en voz baja. Engranó reversa. La mula retrocedió despacio, con el motor rugiendo como un viejo lobo cansado. Al llegar a la mujer, bajó el vidrio. «¿Todo bien?», gritó sobre el ruido de la lluvia. Ella no respondió, solo asintió levemente, con el rostro cubierto por el cabello mojado. «¿A dónde vas?», «Mendoza», dijo ella finalmente con voz apagada. «Súbete, pero si traes broncas, mejor ni te subas». Ella no lo miró, solo abrió la puerta y entró sin decir más. El silencio dentro de la cabina era denso. La lluvia seguía golpeando el techo. Ramiro la miró de reojo, ropa mojada, mirada perdida, manos temblorosas. «¿Tienes frío?». «Hay una cobija detrás del asiento». Ella no respondió. Tampoco se movió, solo cerró los ojos unos segundos y murmuró un gracias casi inaudible. Ramiro arrancó de nuevo. La mula volvió al ritmo lento del camino, con su motor ronroneando bajo el peso de algo más que carga. Él no sabía su nombre, ni por qué estaba ahí. Pero algo en esa mujer rompía con la rutina de kilómetros de silencio que había construido durante años. Algo en ella lo incomodaba, no por miedo, sino porque removía el polvo de partes de él que creía muertas. Y mientras la lluvia seguía cayendo sin piedad, Ramiro se dio cuenta de que ese día no sería como los demás. Algo había cambiado, aunque aún no sabía qué. Ramiro no era de hablar mucho, pero el silencio de esa mujer le pesaba como plomo. La lluvia seguía cayendo, incesante, marcando un ritmo extraño en el techo de la cabina. El motor de la mula zumbaba parejo, avanzando lento entre los charcos que ya parecían lagunas. El parabrisas apenas alcanzaba a despejar el agua. Y ahí, en medio de ese escenario gris,
La presencia de ella se sentía como un ruido en medio de una canción conocida. ¿Tienes nombre o prefieres seguir muda?, preguntó sin mirarla, más por costumbre que por verdadera intención de romper el hielo. Un par de segundos pasaron. Luego, una voz suave, como si tuviera miedo de existir. «Clara». Ramiro asintió con un gruñido leve. Ramiro. El nombre quedó flotando en el aire por un momento, como si ninguno supiera bien qué hacer con él. Ella se arropó mejor con la cobija que le había ofrecido y miró por la ventana, aunque no se veía nada más que sombras deformadas por la lluvia. «No es buena hora para andar sola por esta zona», dijo él, más como advertencia que como reclamo. Clara no contestó. Solo se apretó la cobija contra el pecho, como si se estuviera abrazando a sí misma. Kilómetros más adelante pasaron por un pueblo fantasma, un par de casas cerradas, una gasolinera vieja y un perro flaco corriendo detrás de la mula. Ramiro pensó en parar a tomar un café, pero algo en su estómago le decía que mejor no. «¿Vienes huyendo?», preguntó de pronto sin tacto. Clara giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos estaban rojos, pero no por el frío. «¿Y sí?» Ramiro no contestó. Solo apretó la mandíbula y mantuvo la vista en la carretera. «No soy policía», dijo finalmente. «Pero si te metes en broncas, no me metas a mí también». «No quiero problemas», respondió Clara bajando la mirada. Un rayo cayó cerca, iluminando por un segundo el interior del camión. Ramiro vio su cara con claridad por primera vez. Había marcas en su mejilla izquierda, apenas visibles, pero ahí estaban. No preguntó más. «Hay una estación unos kilómetros adelante. Voy a parar a llenar diésel. Si quieres seguir, bien. Si no, también». Ella asintió en silencio. Cuando llegaron, la estación estaba casi vacía. Un solo empleado, medio dormido, salió a atender. Mientras llenaban el tanque, Clara bajó para ir al baño. Ramiro aprovechó para encender un cigarro. Miró hacia el baño y luego al cielo. No llovía igual. Ahora caía lento, como si la tormenta estuviera esperando algo. Clara tardó más de la cuenta. Ramiro se puso tenso. Apagó el cigarro con el zapato y fue hacia el baño. Justo antes de tocar la puerta, ella salió. Sus ojos estaban húmedos. «¿Todo bien?» «Sí, perdón». «Órale, vámonos». Subieron de nuevo. El motor rugió con fuerza al arrancar. Clara ya no temblaba, pero Ramiro sí notó algo. Llevaba la blusa mal abotonada y los ojos más apagados que antes. Nadie dijo nada en los siguientes 40 minutos. La mula siguió su marcha, envuelta en neblina y con el viento golpeando los espejos. Adentro, un silencio lleno de secretos crecía con cada kilómetro. Ramiro, sin saber por qué, bajó el volumen del radio. Y en ese momento lo sintió. No era un viaje normal. No era una pasajera más. Algo estaba a punto de cambiar, pero aún no sabía si eso lo iba a llevar a la redención o al carajo. El frío calaba hondo y la lluvia no daba tregua. Ramiro apagó el motor frente a una estación de servicio medio olvidada, con el techo de lámina crujiendo por el viento. Había un pequeño comedor iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban como si fueran a rendirse en cualquier momento. «Vamos por un café», dijo Ramiro mientras se bajaba del camión. Clara dudó, pero terminó siguiéndolo. El lugar olía a humedad, grasa y pan viejo. Detrás del mostrador, una mujer regordeta limpiaba con desgano una cafetera. «2 cafés, porfa», pidió Ramiro, sacudiéndose el agua del abrigo. Clara se sentó en una de las mesas junto a la ventana, mirando hacia la carretera como si esperara que alguien apareciera. No dijo una palabra. Ramiro la observó un instante antes de sentarse frente a ella. Le puso la taza enfrente. «Está fuerte, pero calienta», comentó. Clara asintió sin probarlo. Tenía las manos cruzadas sobre la mesa, los dedos tensos. «¿Vienes de lejos?», intentó Ramiro buscando romper el hielo. «Sí, y a Mendoza por familia». «Más o menos». Silencio. Afuera, el viento empujaba la lluvia contra los vidrios. El letrero de abierto golpeaba la puerta cada tanto.
Ramiro se rascó la barba con la uña del pulgar. Había algo en esa mujer que no encajaba, no por lo que decía, sino por lo que no decía. Parecía una bomba a punto de estallar, pero bien entrenada para no hacerlo. ¿Te están buscando? Clara levantó los ojos, por primera vez con algo más que resignación. ¿Por qué lo preguntas? Porque no eres buena mintiendo, dijo Ramiro sin dureza, pero sin suavidad tampoco. Ella bajó la mirada, agarró la taza y finalmente bebió un sorbo. No tengo a dónde ir, susurró. ¿Y a Mendoza? Tengo una amiga. Tal vez me reciba unos días. Ramiro se recargó contra la silla, cruzando los brazos. Mira, yo no soy nadie para juzgar, pero si traes una bronca pesada, dime, porque no me late meterme en algo que no es mío. Clara apretó la taza. Temblaba un poco, o tal vez era solo el frío. No quiero meter a nadie en esto. Solo necesitaba salir. ¿De qué? De alguien. Esa frase quedó colgando entre los dos. Pesada, verdadera. Ramiro la miró largo rato. Luego se levantó. Voy a cargar diésel. Si después de eso quieres seguir, ahí tienes tu lugar. Salió sin esperar respuesta. Mientras llenaba el tanque, pensó en las veces que vio ese mismo gesto en otras personas. Gente rota, gente que huía no solo de otros, sino de sí misma. Y pensó también en Teresa, en la última vez que la vio llorar por un paciente del hospital que llegó golpeado por su pareja. No podemos salvar a todos, Rami, le había dicho, pero tampoco podemos mirar para otro lado. Volvió al comedor 20 minutos después. Clara seguía ahí, en la misma posición, mirando por la ventana como si esperara que el mundo se arreglara solo. «Entonces», preguntó él con tono seco. Ella se levantó sin decir nada. Lo siguió al camión, subió, cerró la puerta. Ramiro puso primera. El rugido de la mula volvió a dominar el ambiente, pero esta vez el silencio entre ellos se sentía más denso. Como si ahora no fuera solo incómodo, sino necesario, porque a veces no se trata de saber la historia completa. A veces basta con saber que alguien está rota y que el camino, aunque largo, tal vez pueda pegar las piezas. La mula avanzaba lenta entre la neblina cerrada. Los faros apenas lograban abrirse paso entre la cortina espesa de agua que seguía cayendo con furia. Adentro, el calor de la cabina no alcanzaba para espantar el frío que ya no venía de afuera, sino de la tensión que se había instalado entre los dos. Ramiro conducía en silencio. De vez en cuando echaba un vistazo de reojo a Clara, que iba con los brazos cruzados, la mirada fija en el parabrisas, pero sin ver nada. Parecía lejos, lejos de ahí, lejos de ella misma. No había música. No había radio, solo el golpeteo monótono de la lluvia y el rugido constante del motor. «¿Estás bien?», soltó Ramiro, sin apartar la vista del camino. Clara parpadeó. Volteó hacia él con expresión desorientada, como si la pregunta la hubiera traído de vuelta. «Sí, perdón, estoy cansada», dijo, aunque su voz no sonaba cansada. Sonaba asustada. «¿Te sigue alguien?». Ella tragó saliva. Tardó en contestar. «No lo sé». Esa respuesta le cayó a Ramiro como una cubetada de agua helada. El volante se le hizo más pesado en las manos. «Clara, necesito saber si alguien te está buscando. No estoy para jugar a los detectives». «No es juego», dijo ella casi con enojo, pero más con desesperación. «Solo no sé en quién confiar». «Pues en mí no tienes que confiar», le respondió molesto. «Pero si me estás metiendo en una bronca fea, tengo derecho a saber». Clara bajó la mirada. Empezó a apretar sus dedos como si estuviera contando algo con ellos, uno por uno. Respiraba agitada. Algo la estaba carcomiendo por dentro. «No tienes idea de lo que es vivir con miedo todos los días», susurró. «De dormir con un ojo abierto, de mirar por encima del hombro hasta para comprar pan». Ramiro se quedó callado. La carretera seguía recta, pero en su cabeza todo se torcía. Clara giró la cabeza hacia él. Sus ojos brillaban, pero no de llanto, de rabia contenida.
¿Nunca te han hecho sentir como si no valieras nada, como si tu vida fuera un capricho de alguien más? Ramiro pensó en Teresa, en los últimos meses de su enfermedad, en cómo se le iba apagando la mirada. Pensó en la impotencia, en los gritos ahogados, en el miedo a quedarse solo. Sí, dijo sin más. Clara lo miró largo. Luego volvió a su asiento, abrazándose las piernas como una niña. Cerró los ojos. Pasaron varios minutos sin decir nada. La neblina parecía espesarse aún más. Ramiro sintió un tirón en el estómago, esa intuición vieja que lo había salvado más de una vez. ¿Tú crees que él te sigue?, preguntó sin mencionar nombres. Clara abrió los ojos, lo miró, asintió, apenas. Ramiro respiró hondo. Su mano derecha apretó el volante. Entonces, vamos a cambiar de ruta, dijo girando la palanca de cambios. Vamos a tomar el camino largo. ¿Por qué harías eso? Porque no me gusta que nadie le meta miedo a alguien así, y menos en mi camión. Clara lo miró, sorprendida. Por un segundo, dejó de temblar. La mula rugió con fuerza al tomar una salida inesperada. La lluvia por un momento pareció aflojar, pero no el nudo que ambos llevaban en el pecho, porque a veces seguir derecho no es opción. Y esa noche, la ruta más larga, era la única salida. La noche había caído por completo y el camino ya no era más que una cinta negra tragándose kilómetros. La lluvia había cedido, pero el aire seguía húmedo y pesado, como si la tormenta no se hubiera ido del todo, solo se hubiera escondido. Ramiro apagó la radio. Ni noticias, ni música. Solo el sonido del motor y el vaivén de la mula rodando hacia el sur. ¿Tienes hambre?, preguntó, rompiendo el silencio. Clara, envuelta en la cobija, abrió los ojos y asintió con un movimiento lento. En la guantera hay galletas. No son gran cosa, pero llenan. Ella las buscó, sacó el paquete y lo abrió con cuidado, como si tuviera miedo de hacer ruido. Comieron sin hablar, compartiendo el momento como dos náufragos flotando en el mismo pedazo de madera. Ramiro miraba de reojo el horizonte, pero más que la carretera, pensaba en ella. ¿Siempre viajas sola?, lanzó, sin mirar. No, esta es la primera vez. ¿Y por qué ahora? Clara lo miró largo, masticó lento, bebió un sorbo de agua del termo y luego respondió, con voz cansada, «Porque ya no podía quedarme». ¿Con alguien?, asintió. Tardó en soltar la siguiente frase. Hay personas que no te golpean con los puños, pero te rompen igual. Ramiro sintió un nudo en el pecho. No era la primera vez que escuchaba algo así. Lo había visto en la carretera, en los pueblos, en las historias de otros camioneros. Pero escucharlo así, en la voz temblorosa de una mujer sola en su cabina, lo golpeó distinto. ¿Te estaba buscando? No lo sé, pero si no lo hacía, pronto lo haría. Ramiro respiró hondo, apretó el volante. Esa rabia vieja que tenía escondida bajo capas de rutina y kilómetros despertó un poco. ¿Y tu familia? Muerta casi toda, y la que queda no quiere saber de mí. ¿Por qué? Porque cuando decides irte, muchos creen que estás traicionando algo, pero a veces irse es lo único que te queda. Las palabras quedaron colgando entre los dos. Ramiro no sabía qué decir, y para ser sincero, tampoco quería hablar. Solo quería manejar, mantenerse en movimiento, porque quedarse quieto era pensar. Yo perdí a mi esposa hace 10 años, dijo de pronto, sin pensarlo demasiado. Cáncer, rápido y cruel. Desde entonces no hablo mucho. No confío mucho, pero algo me dice que tú no estás mintiendo. Clara lo miró con los ojos brillosos, pero no lloró, solo asintió despacio. Gracias por creerme. No te creas, no soy un santo, pero tengo buen olfato. Y tú no hueles a problema, hueles a herida. Un silencio largo se instaló. Afuera el viento silbaba entre los árboles. La mula avanzaba firme. Ramiro, dime. Si mañana decides dejarme en una terminal, lo entenderé. Pero gracias por no hacer preguntas que duelen. No prometo no hacerlas, pero si las hago, será con respeto.
Ella sonrió por primera vez. Fue una sonrisa chiquita, triste, pero real. Y esa noche, en medio de la oscuridad, algo invisible se rompió entre los dos. No una barrera, sino un miedo. Ramiro siguió manejando, pero ya no se sentía solo, tampoco acompañado del todo. Era otra cosa, algo nuevo, algo que apenas empezaba a tomar forma. El sol apenas despuntaba cuando llegaron a una estación de servicio sobre la Ruta 40. El cielo aún estaba teñido de azul oscuro y la niebla de la madrugada no se había disuelto del todo. Ramiro necesitaba cargar diésel y estirar las piernas. Clara dormía, recostada sobre la puerta, envuelta en la cobija como si quisiera desaparecer. «Ya volvemos al mundo, Clara», murmuró Ramiro mientras bajaba de la mula. La estación estaba casi vacía. Solo un par de autos y un muchacho joven en uniforme de policía, con cara de no haber dormido nada, estaba tomando café junto al mostrador. Ramiro llenó el tanque, fue al baño y luego pasó al local para pagar. El policía levantó la vista apenas lo escuchó entrar. Al principio no mostró interés, pero en cuanto vio a Clara bajarse del camión, con la ropa arrugada, el cabello suelto y el rostro aún hinchado por el sueño, su expresión cambió. No fue algo exagerado, apenas un gesto, un movimiento leve de ceja, pero Ramiro lo notó. Clara entró sin mirar a nadie, fue directo al estante de los termos y agarró uno. Cuando se volvió, el policía ya la estaba observando con descaro. «¿Todo bien?», le preguntó Ramiro al joven con tono firme. Sí, todo tranquilo», dijo el policía forzando una sonrisa. «¿Van pa' Mendoza?» «Ajá». Ramiro pagó, tomó el café y caminó hacia la puerta con Clara detrás. Pero justo antes de salir, escuchó el sonido inconfundible de un celular marcando. Se detuvo. «Sí, soy yo», murmuró el policía dándole la espalda al mostrador. «Sí, está aquí». Afirmativo. Ramiro giró lentamente la cabeza hacia Clara. Ella se detuvo en seco, como si le hubieran quitado el aire. «Súbete», le dijo en voz baja, sin mirarla. Clara obedeció sin preguntar. Subió de inmediato a la mula. Ramiro caminó despacio hasta el camión, tratando de no levantar sospechas. El policía aún hablaba, disimulando mal. Cuando Ramiro cerró la puerta del conductor, ya estaba seguro. Ese cabrón la había reconocido. «¿Quién era?», preguntó Ramiro mientras arrancaba. «No lo sé, pero lo vi en San Luis, afuera de la municipal». «¿Seguro?». Clara asintió, mordiéndose los labios. «¿Tienes orden de arresto o algo así?». «No, que yo sepa no, pero si él llamó, fue a alguien que sí sabe quién soy». El motor rugió más fuerte cuando Ramiro pisó el acelerador. «Nos vamos por otro lado», dijo, y esta vez sin parar por un buen rato. «¿Te vas a meter en esto por mí?». Ramiro tragó saliva, miró por el espejo retrovisor, pero no venía nadie. «Aún. No es por ti, Clara, es porque odio a los cabrones que se creen dueños de todo. Y si uno de esos te está buscando, va a tener que alcanzar esta mula primero». Clara se quedó en silencio, cerró los ojos y se pegó al asiento. Respiraba agitada. Ramiro ajustó los espejos, cambió de ruta en la siguiente bifurcación y siguió avanzando, más alerta que nunca, porque ahora sí estaba claro. Esa mujer no solo venía huyendo, venía marcada, y alguien la quería de vuelta. Pero Ramiro no pensaba soltar el volante tan fácil. El sol del mediodía pegaba fuerte sobre el parabrisas. La carretera se extendía recta como si no tuviera fin, con el calor haciendo temblar el horizonte. Dentro de la cabina, en cambio, el frío era otro, el que se cuela en las palabras no dichas. Ramiro llevaba rato callado. Tenía la mandíbula tensa y los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Clara lo notaba, lo sentía, pero se aferraba a su silencio como si soltarlo la fuera a desarmar. «No podemos seguir así», dijo él de golpe, rompiendo la calma tensa. Clara giró la cabeza sorprendida. No contestó. «No sé qué estás escondiendo, pero si no me dices algo ya, voy a pensar que todo esto es un pinche juego». «¿Un juego?»,
respondió ella dolida. ¿Tú crees que esto es fácil para mí? No, pero tampoco es fácil para mí manejar con la sombra de alguien siguiéndonos y sin saber por qué. Ella apretó los dientes. ¿Y si no estás listo para saberlo? ¿Y si cuando te lo diga te das la vuelta y me dejas tirada? Ramiro frenó en seco, orillándose al costado de la ruta. El chirrido de las llantas hizo que los dos se sacudieran en los asientos. «No soy ese tipo de cabrón», dijo con voz baja pero firme, «pero necesito saber con quién estoy compartiendo mi cabina. No solo por mí, también por ti». Clara lo miró. Su rostro no era de enojo, era de cansancio, de ese que se arrastra desde adentro. «No puedo contarte todo todavía, solo te pido paciencia». Ramiro bajó del camión sin decir nada. Caminó unos pasos, encendió un cigarro y miró el horizonte. El viento caliente le pegaba en la cara y el humo se mezclaba con su confusión. Clara bajó unos minutos después. Caminó hasta quedar a 1 metro de él. «¿Qué ganás sabiendo mi historia completa?», preguntó con voz quebrada. «Tal vez nada. Tal vez la certeza de que no estoy llevando en mi camión a alguien que podría arruinarme la vida», respondió él con crudeza, pero sin mala intención. «No te voy a arruinar nada, Ramiro. Yo no quiero joderte, solo quiero llegar viva a Mendoza». Él la miró, por fin sin filtros. Sus ojos decían más que sus palabras. Había algo roto en ella, pero también algo fuerte, como si llevara mucho tiempo caminando sobre vidrios. «Tú no eres como las otras personas que he llevado», dijo él. «¿Y eso es bueno o malo? Es distinto, y lo distinto en mi mundo siempre viene con una carga extra». Se quedaron callados un momento. El sonido de un camión lejano rompió el silencio. «Te voy a contar, Ramiro», dijo Clara bajando la mirada, «pero cuando llegue el momento, no antes. Porque si lo hago antes, todo esto se va a romper». Ramiro asintió despacio, tiró el cigarro al piso y lo aplastó con la bota. «Entonces, sigue, pero si las cosas se complican más, no me pidas que maneje con los ojos cerrados». Volvieron a subir al camión. La cabina no se llenó de confianza de golpe, pero sí de algo nuevo, una tregua. Un pacto silencioso entre dos que venían de mundos diferentes, pero que, por cosas del destino, ahora compartían ruta. Y aunque seguían avanzando por caminos paralelos, algo en el aire ya apuntaba a que pronto sus historias iban a cruzarse para siempre. La tarde caía lenta, con el sol colándose a pedazos entre los cerros y tiñendo el asfalto de un naranja melancólico. Ramiro manejaba con una sola mano, la otra apoyada sobre la palanca de cambios. Clara dormía otra vez, con la cabeza recargada en el cristal, el rostro relajado por primera vez en todo el viaje. Pero él no podía dejar de pensar. Algo en el pecho le ardía. No era enojo, era otra cosa, algo más viejo, más profundo. A la primera señal de cobertura, se orilló junto a un cartel oxidado que decía «Bienvenidos a Malargüe». Apagó el motor sin hacer ruido y sacó el celular del tablero. Dudó unos segundos. Luego marcó. «¿Bueno?» La voz del otro lado sonó seca, formal. «Sophie, soy yo». Silencio. Solo el ruido del viento colándose por la ventana. «Papá, ¿todo bien?» «Sí. Solo quería saber cómo estás». «Bien. Acá, con trabajo. ¿Y tú?» «En ruta, como siempre», respondió Ramiro, mirando el paisaje sin verlo. «Bajando pa' Mendoza». Otro silencio, de esos que ya eran rutina entre los dos. «¿Y por qué llamas?» Ramiro tragó saliva. El motivo real no lo iba a decir. No podía contarle que llevaba a una mujer desconocida en la cabina, que no sabía si estaba metido en un problema o en el inicio de algo más grande, que necesitaba hablar con alguien porque sentía que el pasado le estaba alcanzando de nuevo. «No sé, hace rato que no escuchaba tu voz». «Pues sí, papá, hace rato». Ramiro se rascó la frente, incómodo. Se odiaba por no saber cómo acercarse. «¿Y tu mamá?», preguntó sin pensar. «Murió hace 10 años, papá». «¿Neta me preguntas eso?». Él cerró los ojos. Se lo merecía. Ella no lo soltaba fácil, y tenía razón.
Cuando Teresa enfermó, él se perdió en el trabajo, en las rutas, en las excusas. Perdón, susurró. Del otro lado, su hija suspiró largo. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Solo escuchar tu voz, nada más. Bueno, aquí estoy. Ramiro miró hacia el interior del camión. Clara seguía dormida. Por un segundo pensó en contarle a Sofía, pero algo se lo impidió. Tal vez vergüenza, tal vez miedo a ser juzgado, tal vez que ni él mismo entendía lo que estaba haciendo. ¿Cuándo vas a venir a verme?, preguntó ella de pronto. Ramiro sintió un hueco en el estómago. No lo sé, pronto tal vez. Siempre dices lo mismo, y siempre lo digo con ganas. Las ganas no sirven de mucho si no mueves los pies, papá. Esa frase lo dejó helado, porque era verdad, y porque era algo que él también se había dicho a sí mismo más de una vez. Te extraño, Sofía. Yo también, aunque no parezca. La llamada se cortó sola. Ramiro no la volvió a marcar, solo guardó el teléfono y encendió el motor. La mula arrancó suave, y Clara abrió los ojos. ¿Todo bien?, preguntó con la voz aún dormida. Sí, mintió él, era solo mi hija. ¿Y cómo está? Le hace falta que su papá aprenda a bajarse del camión de vez en cuando. Clara lo miró sin entender del todo, pero sin presionar. Y así, entre confesiones a medias y verdades escondidas, la ruta siguió su curso, porque hay heridas que no cierran solas, y otras que solo necesitan que alguien, aunque sea por un momento, escuche sin interrumpir. Ramiro siempre decía que la carretera le hablaba, que los espejos no mentían, y esa tarde, mientras avanzaban por una ruta secundaria entre Malargüe y Pareditas, algo no le cuadraba. El sol empezaba a bajar y la luz naranja se reflejaba en los costados de los cerros. Todo parecía tranquilo, hasta que lo vio. Un auto negro, compacto, cristales polarizados, mantenía la misma distancia desde hacía más de media hora. Ramiro miró por el retrovisor varias veces. Aceleraba un poco, el auto también. Bajaba la velocidad, igual. Se cambió de carril en la curva, el auto lo imitó. No era casualidad. «Clara», dijo sin levantar la voz. «¿Tú viste ese coche detrás?» Ella giró levemente la cabeza y cuando lo vio, se le fue el color del rostro. «Es él», murmuró apenas audible. «¿Quién?» «No puede ser», dijo llevándose una mano a la boca. Ramiro sintió cómo se le tensaba todo el cuerpo. «Clara, necesito que me digas si ese cabrón te está siguiendo». «No estoy segura», respondió con los ojos llenos de terror. «Pero si es quien creo, no va a parar». Ramiro respiró hondo, soltó el clutch y giró con fuerza en la siguiente desviación sin anunciarla. El camión chilló sobre el asfalto, pero la mula aguantó firme. El auto no giró. «¡Bien!», exclamó Ramiro, apretando el volante con fuerza. Pero en el fondo no estaba tan seguro de haberlo perdido. Aceleró. Tomó caminos más estrechos, viejos, conocidos, que había usado cuando llevaba cargas delicadas años atrás. Clara temblaba, se aferraba al asiento como si la estuviera tragando el suelo. «¿Puedes decirme qué carajos está pasando?». Ella no respondió. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no hablaba. Solo repetía una y otra vez: «No puede ser, no puede ser». Ramiro frenó en un claro al borde de la carretera, metido entre árboles. Apagó el motor. Miró a Clara con el corazón a mil. «Clara, necesito que me digas la verdad. ¿Ese güey te sigue? ¿Te quiere hacer daño?» «Sí», susurró finalmente. «Y no viene solo. Nunca lo hace». «¿Quién es?» «Mi ex. Tiene plata, tiene contactos, tiene broncas en todos lados. Cuando me fui, pensé que no iba a buscarme. Pero si nos vio, no se va a detener». Ramiro la miró largo. Quería enojarse, gritarle, bajarla del camión, pero no pudo. Solo sintió un peso enorme en el pecho. «Tenías que haberme dicho esto desde el principio». «Lo sé», dijo Clara, con la voz rota. «Pero si te lo decía, me habrías dejado tirada en el primer paradero». «Tal vez sí, pero ahora no puedo hacerme pendejo. Ya estás aquí». Clara lo miró. Esa mirada ya no era de miedo, era de vergüenza. «Perdón, Ramiro,
No quise arrastrarte en esto. Él encendió el motor otra vez. Volvió a la ruta cambiando de dirección. No me arrastraste, Clara. Tú te subiste. Yo decidí seguir manejando. El auto negro no apareció más esa noche, pero el miedo, ese sí, seguía en el retrovisor. La noche ya había caído del todo cuando Ramiro estacionó la mula en una zona de descanso vieja, olvidada por el tiempo. Había un par de mesas de cemento, una farola titilando con luz amarilla y el canto lejano de unos grillos resistiendo el frío. No era un lugar bonito, pero al menos estaban solos. Clara bajó en silencio. Ramiro sacó de la cabina una bolsa con pan, queso, unas latas de atún y 2 botellas de agua. Improvisaron la cena ahí mismo, dentro del camión, con las puertas cerradas y las luces interiores encendidas. No hacía falta más. ¿Tienes hambre?, preguntó Ramiro, pasándole un sándwich armado a mano. Un poco, respondió Clara, recibiéndolo como si le hubieran dado oro. Comieron sin decir nada durante unos minutos. Afuera, el viento soplaba suave. Dentro, el ambiente se sentía menos tenso, pero no del todo tranquilo. Ramiro la miraba de reojo. Clara ya no tenía esa rigidez en el cuerpo. Se notaba agotada, sí, pero algo en ella parecía ceder. «Mi ex se llama Gustavo», dijo de repente rompiendo el silencio. «Gustavo Domínguez». Ramiro no dijo nada, solo escuchó. «Nos conocimos cuando yo era maestra en Salta. Él era abogado, de esos que siempre tienen la sonrisa perfecta y una forma de mirar que al principio confunde. No lo vi venir». Clara bajó la mirada, como si tuviera que reunir fuerza para seguir. Al principio era detallista, encantador, luego empezó a controlar todo, qué me ponía, con quién hablaba, hasta qué libros podía leer. Y cuando ya no tuve nada que decir, empezaron los golpes, no siempre con las manos, a veces con las palabras, más crueles, más profundas. Ramiro sintió cómo se le cerraba el estómago, apretó el sándwich sin darse cuenta. «¿Por qué no lo denunciaste?» «Sí lo hice», dijo Clara, 2 veces. «Pero él tiene amigos, muchos, en la policía, en los juzgados. La última vez que fui a buscar ayuda, el oficial que me atendió era amigo de su hermano. Me dijo que mejor me callara, que no me conviene hacer enojar a un hombre como Gustavo». Ramiro resopló, furioso. «Pinche sistema podrido». «Por eso me fui», continuó Clara. «Una noche agarré lo poco que tenía y me subí a un micro. Pero no llegué lejos. Me asusté. Me bajé antes. Desde entonces ando como alma en pena». Ramiro tragó saliva, miró por la ventana hacia la carretera vacía. «¿Y qué esperas al llegar a Mendoza?» «Tengo una amiga, Miriam. Hace años que no la veo, pero me dijo que si algún día necesitaba ayuda, que fuera a su casa. No sé si aún vive ahí, no sé si me va a abrir la puerta». Ramiro la miró, por primera vez, sin reservas. «Te creo, Clara». Ella levantó los ojos, sorprendida. «¿Por qué?» «Porque tengo el presentimiento de que lo que dices es solo la punta del iceberg, y lo que callas duele más de lo que puedes explicar». Clara asintió sin poder contener las lágrimas. No hizo drama, no se quebró, solo dejó que cayeran en silencio. Ramiro apagó la luz de la cabina. Se recostó en su asiento, cruzando los brazos sobre el pecho. «Mañana seguimos, y si ese tal Gustavo aparece, se va a topar con alguien que no le tiene miedo a cabrones como él». Clara no dijo nada. Solo se acomodó mejor en su asiento, con la cobija hasta el cuello, y en ese silencio compartido, por primera vez, ambos se sintieron menos solos. El viento golpeaba con fuerza los costados de la mula mientras descendían por un tramo angosto de la ruta, conocido entre los camioneros como la Curva del Diablo, un paso empinado, sin barreras, con precipicio de un lado y cerro del otro. Los faros apenas alcanzaban a iluminar las marcas borrosas del asfalto. «Frena despacio, no te confíes», se murmuró Ramiro a sí mismo, con las 2 manos firmes en el volante. Clara iba en silencio,
con los ojos abiertos como platos. Desde que salieron del paradero, no había pronunciado palabra. El ambiente estaba cargado, como si algo invisible les soplara en la nuca. Y entonces lo vio, un par de luces detrás. Otra vez el auto negro, más cerca, más rápido. «¡Chingado!», susurró Ramiro ajustando los espejos. «¿Es él?», preguntó Clara con la voz temblorosa. «No sé, pero viene con ganas». El coche se pegó tanto a la mula que casi podía sentirse el calor del motor en la defensa trasera. Ramiro bajó una marcha. No podía acelerar mucho en esa pendiente o perdería el control. El camión gruñó fuerte, bajando con esfuerzo. El auto hizo el primer movimiento brusco. Intentó rebasarlos por la izquierda, aunque no había espacio. Se pegó tanto que Clara gritó: «¡Nos quiere sacar del camino!». Ramiro giró bruscamente el volante, empujando el camión un poco hacia la derecha. Las llantas traseras patinaron en la grava, el corazón le golpeaba el pecho con furia. «¡Sujétate bien!», gritó él, clavando los frenos justo antes de la curva más cerrada. El auto tuvo que retroceder. No había logrado pasarlos, pero seguía ahí, pegado como sombra, esperando el momento. «No voy a dejar que nos saque», dijo Ramiro entre dientes. La curva siguiente era aún más peligrosa. Un viejo guardarraíl de metal apenas marcaba el límite del abismo. Ramiro empezó a reducir la velocidad, pero el auto volvió a atacar, ahora por el lado del precipicio. «¡Está loco!», gritó Clara, aferrándose al tablero. «¡Nos va a matar!». Ramiro giró bruscamente para esquivar el empujón. El camión se ladeó, 2 llantas levantaron polvo al borde del vacío. Por un segundo eterno sintió que todo se iba, pero la mula respondió, firme, leal, agarrada al asfalto como fiera vieja. «¡A mí no me tumbas, hijo de puta!», gritó Ramiro con furia, pisando el acelerador en plena curva. El auto se vio forzado a frenar. Las luces desaparecieron de los espejos por un momento. Clara rompió en llanto. No eran sollozos suaves. Era un llanto de esos que raspan por dentro, como si de pronto todo lo que venía conteniendo desde hacía semanas saliera de golpe. «¡No puedo más, Ramiro! ¡No puedo más!», gritó, encogida contra la puerta. «¡Nos va a matar! ¡Va a seguirnos hasta que lo logre!». Ramiro no contestó, solo apretó el volante con más fuerza. Ya no manejaba solo por instinto, ahora estaba en guerra. «No voy a dejar que te toque», dijo sin mirarla. «Y si tengo que dar la vuelta y enfrentarlo, lo hago. Pero no te voy a entregar». Clara lo miró, los ojos desbordados, la respiración entrecortada. «¿Por qué me ayudas? ¿Por qué no me dejas?». Ramiro no respondió de inmediato, tomó aire y entonces lo soltó. «Porque no me perdoné no haber hecho más por Teresa cuando enfermó. No me voy a quedar cruzado otra vez». El camino se enderezó tras la última curva. El auto negro ya no estaba a la vista. Se habría caído, habría dado la vuelta. Solo estaba esperando otro momento. Nadie lo sabía, pero lo que sí sabían Ramiro y Clara era que el peligro ya no era una sospecha, era real, estaba ahí y podía volver en cualquier momento. Ramiro aflojó el agarre al volante. Clara seguía llorando, pero en silencio. Ambos temblaban. Y ahora va para ustedes que están escuchando esta historia. ¿Tú qué harías si fueras Ramiro? ¿Seguirías manejando con ella o la bajarías para protegerte? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber lo que tú harías en su lugar, porque a veces una decisión te cambia la vida entera. La mula avanzaba a paso lento por un tramo más seguro de la ruta. La tensión del ataque reciente seguía flotando en el aire, espesa, imposible de ignorar. Ramiro no soltaba el volante. Clara, aún pálida, miraba al vacío con los labios apretados. Algo en ella había cambiado. «Tengo que contarte todo», dijo sin previo aviso, con la voz cansada pero firme. Ramiro no la miró, pero bajó la velocidad. Sabía que esa frase iba a sacudir todo. «Te escucho. Gustavo no es solo mi ex, es político, diputado provincial,
de esos con manos sucias y sonrisa de campaña. Lo conocí cuando todavía daba clases en un colegio de barrio, y él ya se movía con gente pesada. Yo no lo sabía, me enamoré como una pendeja. Clara se cubrió los ojos un segundo, como si necesitara valor. Con el tiempo empezó a usarme. Me hacía acompañarlo a eventos, a reuniones con empresarios, incluso con gente que yo sabía que no era limpia. Yo solo sonreía, pero por dentro me iba muriendo. ¿Te amenazó? No al principio. Primero fue sutil, luego directo. Un día le dije que quería separarme y al otro me llegó un citatorio falso por abuso de autoridad en la escuela. Él tenía todos los contactos. Cuando vi que podía destruir mi vida entera en horas, supe que tenía que desaparecer. Tenía miedo de que me hiciera algo, o peor, que me hiciera desaparecer, como hizo con otros que lo desafiaron. Ramiro la miró ahora sí, con los ojos entrecerrados. ¿Estás diciendo que es capaz de...? Sí, nadie lo dice en voz alta, pero en Salta todos saben. Hay periodistas que desaparecieron. Una fiscal que fue removida sin razón, todo por acercarse demasiado a sus negocios. ¿Y tú cómo te escapaste? Una noche me encerró en casa. Dijo que iba a pensar qué hacer conmigo. Me dormí con pastillas, como hacía siempre para soportarlo. Pero esa noche no las tomé. Fingí, y cuando él se fue, agarré mis cosas y corrí. Literalmente. Ramiro dejó escapar un suspiro largo. Sintió un escalofrío en la espalda. Miró sus propias manos. Las tenía cerradas con tanta fuerza que se le marcaban las venas. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Clara con la voz quebrada. Que todavía sueño con él. No como era, sino como si me estuviera esperando en cada esquina. Ramiro guardó silencio. El peso de las palabras de Clara lo sacudía más de lo que esperaba. Y en medio de ese silencio un recuerdo se le vino encima sin avisar. Yo trabajé en la policía, dijo de pronto sin mirarla. No como oficial. Fui mecánico de patrullas hace más de 30 años. Escuché y vi de todo. Había un diputado, como tu ex, intocable. Una vez le arreglé un carro blindado que no tenía placas. Decían que lo usaba para visitas extraoficiales a Bolivia. Nadie decía nada. Nadie tocaba a esa gente. Clara lo miró, sorprendida. ¿Y tú qué hiciste? Lo arreglé. Tenía 22 años. Me callé. Después me salí. Y hasta hoy me lo sigo echando en cara. La carretera se abrió en una recta amplia. El cielo se despejaba poco a poco y el sol de la tarde asomaba tímido. Ramiro pisó el acelerador con suavidad. Tenía el rostro duro, pero los ojos cargados. No voy a dejar que te regrese a esa vida, ni a esa sombra. Clara lo miró confundida. ¿Por qué harías eso por mí? Ramiro tardó en responder. Porque ya tuve suficiente con mirar para otro lado. Clara bajó la cabeza, respirando hondo. Sus hombros se relajaron apenas. Por primera vez desde que empezó el viaje, parecía soltar una parte de la carga. Ramiro sacó su celular del tablero, marcó un número antiguo, sonó 3 veces. Bueno, Carlos, soy Ramiro Cárdenas. Ramí, hace años, ¿todo bien? Necesito un favor, compa, y es grande. Dime, ¿todavía tienes contactos en San Juan? Algunos. ¿Por? Ramiro miró a Clara y luego al camino. Voy pa' allá. Llevo a alguien que necesita desaparecer, pero esta vez con ayuda de la buena. El teléfono zumbó 3 veces antes de que contestaran. Ramiro manejaba con una mano mientras con la otra sostenía el celular contra su oído. Clara, en silencio, lo miraba con una mezcla de ansiedad y esperanza. Carlos, soy yo. ¿Ramiro? Chingao, pensé que estabas muerto. Todavía no, pero casi. Necesito un paro. Urgente. Habla. Tú sigues en San Juan, ¿no? Cerca de la zona de Albardón. Ajá. Tengo un taller y algunas cosas con la municipal. ¿Qué necesitas? Ramiro bajó la voz. Llevo a una mujer. Viene huyendo. Es grave. De esas broncas que traen cola política. Del otro lado hubo silencio. ¿Y quieres esconderla? No.
Solo que la recibas unos días, que me ayudes a moverla en forma segura. No puedo soltarla así nomás. Y no confío en cualquiera. Carlos suspiró. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Ramiro volteó a ver a Clara. Ella lo miraba, serena pero rota. No, güey, pero no me voy a echar para atrás. Órale, tráela, pero hazlo con cuidado. Si lo que dices es cierto, estás metido hasta el cuello. Ya lo sé, pero ya pasamos el punto de no retorno. La ruta hacia San Juan era larga y solitaria. Ramiro mantenía el pie firme en el acelerador. El paisaje iba cambiando. Los cerros se volvían más secos, las sombras más largas. Clara no preguntaba nada, solo observaba, pero en sus ojos se notaba que cada kilómetro era una mezcla de alivio y miedo. ¿Confías en ese amigo tuyo?, preguntó de pronto. Carlos es de los buenos. Nos conocimos cuando yo arreglaba patrullas. Era uno de los pocos que no se vendía. Le metieron un paquete y lo sacaron de la fuerza. Desde entonces vive sin deberle favores a nadie. ¿Y crees que me van a ayudar? No lo haría por ti, lo hace por mí. Pero una vez que te conozca, va a entender. Clara bajó la cabeza. El motor de la mula rugía como un animal cansado pero decidido. Horas más tarde, se detuvieron a cargar combustible en una estación pequeña. Mientras Ramiro pagaba en efectivo, un hombre se le acercó en la sombra del minimercado. ¿Ramiro Cárdenas? Depende quién pregunte. Te andan buscando. ¿Quién? Gente que no pregunta dos veces. El hombre desapareció sin más. Solo eso. Una frase. Como un golpe seco en el estómago. Ramiro volvió al camión sin decirle nada a Clara. Solo arrancó y tomó una ruta alterna. Ahora no era solo un favor. Era una carrera contra el tiempo. Al caer la noche, las luces de San Juan comenzaron a asomar en el horizonte. Ramiro marcó de nuevo a Carlos. Ya estamos cerca. ¿Dónde están? Pasando la rotonda de circunvalación. No vengan directo al taller. Esperen en la terminal vieja. Voy por ustedes. Cuando llegaron, el lugar estaba oscuro y vacío. Clara bajó sin hablar. Ramiro encendió un cigarro y esperó en silencio. 10 minutos después, una camioneta Ford vieja se estacionó junto a ellos. Del lado del conductor bajó un hombre robusto, de barba gris y mirada alerta. «Ramiro, cabrón», dijo Carlos con una sonrisa cansada. «Siempre llegas cuando todo está por explotar». «¿Y cuándo no?», respondió Ramiro, dándole un abrazo firme. Carlos miró a Clara con seriedad, sin juicio. «Tú debes ser Clara». «Sí, señor. Nada de señor. Aquí todos estamos al mismo nivel. Vamos. No podemos quedarnos aquí». Clara subió a la camioneta. Ramiro encendió la mula y la siguió. La camioneta de Carlos se metió por una calle de tierra, en las afueras de San Juan. El camino estaba rodeado de árboles secos, casas bajas y viejas y un silencio de esos que solo se sienten lejos del ruido de la ciudad. Al fondo apareció una casa de adobe, con portón oxidado y una luz cálida que escapaba por la ventana. Nada lujoso, pero con ese aire del lugar vivido, seguro. «Aquí es», dijo Carlos al estacionarse. «Pueden quedarse el tiempo que necesiten, pero nada de andar afuera sin avisar. Aquí la calle observa». Ramiro bajó de la mula y ayudó a Clara a sacar su mochila. Ella la abrazaba como si adentro llevara algo más que ropa. Entraron. La casa olía a madera, a café viejo y a pasado. Había fotos en blanco y negro, trofeos de boxeo y una bandera argentina colgada con orgullo en el comedor. «Mi vieja casa», dijo Carlos con un suspiro. «Aquí nací, aquí me sacaron cuando me corrieron de la fuerza, y aquí me armé de nuevo». Clara lo miró con respeto. No preguntó nada. Ramiro tampoco. Carlos les ofreció mate cocido y pan casero. Ramiro se dejó caer en una silla de madera como si llevara semanas sin sentarse de verdad. Clara se acomodó en un rincón, envuelta en la cobija que aún llevaba desde el camión. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Carlos, directo como siempre. «No lo sé», dijo Ramiro. «Nunca planeé más allá del próximo viaje». «¿Y tú, Clara?», dijo él, girando hacia ella. «¿Qué esperas de este lugar?
Ella se quedó en silencio. Luego, con voz suave, dijo: «Dormir sin miedo, aunque sea una noche». Carlos asintió. «Aquí nadie entra sin que yo lo sepa. Aquí puedes cerrar los ojos». Esa frase, simple y directa, hizo que Clara soltara aire, como si por fin pudiera aflojar los hombros. Ramiro se levantó y fue hasta el patio. Se encendió un cigarro y miró el cielo. Estaba despejado, lleno de estrellas, algo que no había visto en días. Carlos lo alcanzó. «¿De verdad estás dispuesto a cargar con esto?» «No sé, pero ya estoy aquí. Esta mujer está rota, Rami. Pero tú también». Ramiro se quedó callado. «¿Crees que la puedes salvar?» «No sé si salvarla, pero sí puedo evitar que la sigan hundiendo». Carlos le puso una mano en el hombro. «No todos hacen eso, viejo, no después de todo lo que hemos visto». Ramiro miró hacia la casa, donde Clara se quedaba dormida sobre el sofá. «No es por ella, es por mí. Ya no quiero quedarme con las manos vacías cada vez que algo injusto pasa frente a mí». La noche se volvió lenta, tranquila. Carlos les ofreció una habitación vieja con cama matrimonial. Clara durmió ahí. Ramiro se quedó en un colchón en el suelo, al lado de la ventana. Esa madrugada, por primera vez desde que todo empezó, nadie tuvo pesadillas. Nadie escuchó autos acercarse. Nadie tocó la puerta. No hubo sobresaltos ni sobresaltos. Solo el silencio, el bueno, el que te arropa. Al amanecer, Clara abrió los ojos y miró a Ramiro, que ya estaba despierto. «Gracias», le dijo, «no solo por traerme hasta aquí, por quedarte». Él no respondió, solo asintió y se levantó a preparar café. Pero por dentro algo se le movía, algo parecido a una paz que había olvidado que existía. La tarde caía con lentitud en el patio de la casa de Carlos. Los árboles apenas se movían con la brisa y el sol teñía todo de un naranja apagado. Ramiro y Clara estaban sentados en dos sillas desvencijadas bajo un parral seco. No hablaban, solo escuchaban los sonidos tranquilos del barrio, un perro ladrando a lo lejos, una radio vieja sonando cumbia suave y el leve crujir de la tierra bajo los pies. Clara sostenía una taza de café con ambas manos. Ramiro, un mate que ni siquiera tomaba, parecía más ocupado observando el cielo que otra cosa. «Hace mucho que no tenía una tarde así», dijo ella, rompiendo el silencio. «Una tarde sin correr, una tarde sin miedo». Ramiro la miró de reojo. Ella ya no parecía la misma mujer que se subió a su mula empapada bajo la lluvia. Había cambiado algo en su mirada. Seguía cansada, pero ya no derrotada. «Tenías una hija, ¿no?», preguntó él con suavidad. Clara asintió. «Se llama Emilia, tiene 17. Se quedó con mi hermana cuando me escapé». «¿No la has visto desde entonces?» «No, y me parte el alma, pero no podía llevármela. Si Gustavo se enteraba que la tenía, la iba a usar para obligarme a volver, como hizo con otros». «¿Y ella sabe lo que pasó?» «No todo, solo lo que alcanzó a ver. Lo demás lo escondí. A veces pienso que fue peor así, que creció creyendo que la abandoné». Ramiro apretó el mate entre las manos. «Sabe más de lo que tú crees. Los hijos siempre saben». Unos segundos pasaron antes de que Ramiro hablara otra vez. «Yo también tuve una hija, Sofía. Bueno, la tengo. Vive en Córdoba. No hablamos mucho». «¿Por qué?» «Porque fui un cobarde». Clara lo miró confundida. «Cuando Teresa enfermó, yo me volqué al trabajo. Me metí más en la carretera que en mi casa. Era mi forma de no enfrentar lo que estaba pasando. No la acompañé como debía, no estuve presente y cuando se murió me quedé solo. Pero no por destino, por decisión. ¿Y tu hija?» Se cansó de esperarme. Me llamó varias veces. Quiso que me quedara con ella, que me quedara en casa. Pero no pude. Sentía que si me detenía, me rompía. ¿Y ahora? Ahora manejo. Sigo huyendo, supongo». Clara le sonrió, triste. «A veces uno se sube al volante porque no tiene a dónde más ir, y a veces porque no quiere volver a donde estuvo». Ramiro la miró directo. No como un hombre mira a una mujer, sino como un ser humano mira a otro que entiende su dolor.
Clara le sostuvo la mirada. ¿Te pasa que a veces sientes que estás rota, pero igual tienes que seguir caminando como si nada? Todo el tiempo, respondió ella, y cuando por fin te sientas, ya ni sabes quién eres o qué hacer con todo lo que cargaste. La brisa les revolvió el cabello. Los dos se quedaron ahí, mirándose sin máscaras, sin filtros. Por primera vez, sin miedo. Ramiro estiró la mano y la apoyó suavemente sobre la de Clara. Ella no la quitó, no dijo nada, solo cerró los ojos por un momento. No hacía falta decir más. El sol se ocultó detrás del cerro. Las sombras se alargaron. Carlos apareció desde el interior con una linterna en la mano. Se está poniendo fresco. ¿Quieren algo caliente? En un rato, dijo Ramiro. Carlos los miró desde la puerta y sin molestar volvió a entrar. Clara soltó un suspiro largo. ¿Crees que pueda verla algún día? ¿A Emilia? Creo que si sigues viva ya es una posibilidad, y si luchas por ella, vas a hacer que valga la pena todo esto. ¿Y tú? ¿Vas a ver a tu hija? Ramiro se quedó pensando. Tal vez pronto, cuando termine esta ruta. ¿Y si no termina? Ramiro la miró y sonrió, por primera vez en mucho tiempo. Entonces, la empiezo de nuevo, pero ya no solo. Amanecía. El sol apenas pintaba de rosado las paredes viejas de la casa de Carlos y el gallo del vecino ya empezaba a hacerse notar. En la cocina, el agua hervía y el café se preparaba lento, como si el día dudara en empezar. Ramiro estaba sentado a la mesa, con la taza entre las manos, mirando el piso. La noche anterior no había dormido bien. Se había despertado varias veces, inquieto. La mula estaba estacionada frente al portón y el silencio que reinaba en la casa ya le pesaba. Carlos lo observaba desde la otra punta de la mesa. ¿Te vas? Ramiro tardó en responder. No lo sé. La carretera te está llamando, ¿verdad? Siempre lo hace, pero esta vez no me suena igual. Carlos asintió, sin presionar. Mira, Rami, ella está a salvo aquí. Pero no puedes quedarte solo por culpa. No es culpa, es que si me voy, siento que la abandono. Y si te quedas, ¿te abandonas a ti? Ramiro no respondió. La puerta del cuarto se abrió y Clara apareció, descalza, con el cabello desordenado y los ojos aún húmedos por el sueño. ¿Ya tan temprano y pensando en irte?, preguntó con una sonrisa tímida. Me cuesta quedarme quieto, dijo Ramiro sin rodeos. Lo sé, respondió Clara sentándose frente a él. Por eso no quiero que te sientas obligado a quedarte. Ya hiciste más de lo que cualquiera hubiera hecho por mí. No lo hice por ser bueno. Lo hiciste porque todavía crees que se puede hacer algo por el otro. Y eso vale más que cualquier promesa. Ramiro apretó los labios. Evitó mirarla. No quiero que pienses que me rajo. No lo pienso. Pero quiero que te vayas sabiendo que puedo seguir sola, que si llegaste hasta aquí fue para darme una nueva oportunidad, y lo lograste. ¿Estás segura? No, pero nunca estuve tan cerca de estarlo. Hubo un silencio largo, de esos que pesan más que cualquier grito. Luego, Clara se levantó, caminó hacia él y puso una mano sobre su hombro. Tú tienes tu camino, yo ahora tengo el mío. Y si algún día se cruzan otra vez, que sea porque así lo elegimos, no porque tuvimos miedo de separarnos. Ramiro caminó hacia el camión. Lo encendió sin subir. Solo escuchó cómo el motor cobraba vida. El sonido lo sacudió por dentro, como siempre. Subió a la cabina, tocó el volante, miró al asiento del copiloto. El eco de Clara sentada ahí, llorando, sonriendo, durmiendo, seguía presente. Todo estaba ahí. Sacó la vieja foto de Teresa del tablero y la guardó en la cartera de cuero. Hora de moverse, flaca, le susurró al camión. Carlos lo esperaba junto al portón. Clara, unos pasos atrás, abrazándose a sí misma. Ramiro bajó una vez más. Caminó hacia Clara. ¿Qué vas a hacer ahora? Buscar a mi hija, reconstruirme, respirar sin miedo. Y si necesitas algo, te busco, pero no para que me salves,
solo para compartir el mate. Ramiro le sonrió y sin decir más la abrazó, largo, fuerte, como si no fuera un adiós, sino un nos vemos. Subió a la mula, apretó los dientes, el motor rugió, el portón se abrió y la ruta lo volvió a llamar. Clara lo miró desaparecer entre el polvo. No lloró, no se quebró, simplemente se quedó de pie, respirando hondo. Adentro Carlos la observaba. ¿Estás bien? Sí, por primera vez, sí. Las mañanas en casa de Carlos se habían vuelto rutina. Café bien cargado, pan duro que sabía ahogar, y ese silencio que a veces decía más que 1000 palabras. Clara se sentaba cada día en la mesa, con los documentos frente a ella, subrayando, escribiendo, tachando. Carlos le ayudaba a preparar su declaración, redactar los antecedentes, juntar las pruebas. «Vamos a hacerlo limpio», decía él, cada vez que ella dudaba. «Esta vez va a haber justicia». Ramiro los observaba desde la entrada, con los brazos cruzados, como si mirara algo que no le terminaba de pertenecer, pero que de algún modo le dolía. Clara ya no era la misma, hablaba con firmeza, miraba al frente. El miedo seguía ahí, pero lo enfrentaba con los dientes apretados. Ramiro lo sabía bien, no hay fuerza más brava que la de alguien que ya perdió todo. ¿Y si lo niega todo?, preguntó ella una tarde, agotada. «Que lo niegue, pero vamos a dejar huella», respondió Carlos. «Y si no gana la justicia, va a ganar la verdad. Y eso pesa». Mientras Clara se adentraba en el mundo de los trámites, las oficinas y los nombres que antes le daban terror, Ramiro pasó los días revisando la mula. Aceite, frenos, luces, amortiguadores. No porque estuviera rota, sino porque era su forma de pensar. En el fondo, sabía que su partida estaba cerca, pero algo no terminaba de dejarlo ir. «Estás revisando esa chingadera como si te fueras a cruzar todo el continente», bromeó Carlos un día con la llave inglesa en mano. «Tal vez lo haga, o tal vez no quieres que esté lista porque aún no decidiste si vas a irte». Ramiro lo miró, no dijo nada, solo bajó la cabeza y siguió limpiando el filtro. «Esa mujer te movió algo, ¿verdad?» «No me movió, me recordó». Carlos asintió, como quien entiende sin necesidad de preguntar. «Entonces, lo que sigue no depende de la ruta, depende de ti». Esa noche, después de cenar, Clara se sentó junto a Ramiro en el patio. La luna estaba alta y el aire era fresco. El mundo parecía en pausa. «Hoy firmé la denuncia», dijo mirando al cielo. «No me tembló la mano. Te vi. Estás más entera que nunca. No estaría así sin ti». Ramiro negó con la cabeza. «Estás así por ti. Yo solo manejé». «No, tú estuviste. Y eso, Ramiro, en mi vida nadie lo había hecho». Él la miró. Había algo en esa noche que lo hacía ver todo con más claridad, como si de pronto los miedos se hubieran hecho chiquitos. «¿Te vas a ir?», preguntó ella sin rodeos. Ramiro tardó en responder. «Sí, pero no como antes». «¿Y cómo es eso?». «Con la idea de volver». Clara sonrió, una sonrisa sincera, sin peso. «Entonces me vas a encontrar mejor, más fuerte. Y yo, tal vez, menos terco». Se quedaron callados, pero el silencio ya no dolía. Era compañía. A la mañana siguiente, Ramiro terminó de cargar sus cosas. La mula estaba encendida, lista para seguir. Carlos lo abrazó con fuerza, con esa mezcla de respeto y cariño entre hombres que se han visto en 1000 batallas. Clara se acercó, lo miró a los ojos. «No te digo adiós, te digo aquí estoy». Ramiro le acarició la mejilla y sin más subió a la cabina. El motor rugió, el polvo se levantó, la mula volvió al camino, pero esta vez no huyendo, sino avanzando. Ramiro ya estaba en la cabina de la mula, el motor encendido, el tablero vibrando con su ronroneo viejo y confiable. Clara se acercó con paso sereno. En la mano traía un sobre cerrado, doblado con cuidado. «Esto es para ti», dijo estirándoselo con suavidad. «Léelo cuando sientas que es el momento». Ramiro lo tomó sin decir nada.
Miró el sobre como si pesara más que su equipaje. Asintió con la cabeza y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. ¿No lo vas a abrir? Aún no. ¿Por qué? Porque si lo leo ahora, tal vez no me voy. Clara lo miró con los ojos brillando, pero no lloró. Entonces, espérate, pero prométeme que lo vas a leer. ¡Lo prometo! Ella se despidió con un abrazo firme, sin palabras de más. No hacía falta. Ramiro cerró la puerta de la mula, puso primera y empezó a avanzar. El portón de la casa quedó atrás, y con él todo lo que había descubierto en ese lugar. Pero en el pecho algo pesaba diferente, no como una carga, más bien como un ancla que no dolía. Kilómetros después, la Ruta Nacional 40 se abrió frente a él como un viejo amigo. El paisaje seco, los cerros al fondo, los pueblos fantasmas a los costados, todo le era familiar, pero no igual. El mate sabía diferente, el asiento del copiloto se sentía más vacío. La radio, que solía llenar el silencio, ahora solo molestaba. Apagó todo, dejó que la carretera hablara. En cada curva, en cada recta, Clara seguía ahí. No físicamente, pero sí en los recuerdos recientes. Su voz temblorosa, su mirada firme, la fuerza que sacó del dolor. Ramiro pensó en cuántas personas había cruzado en su vida, cuántas veces se había despedido sin mirar atrás, pero esta vez no podía soltar. Al anochecer, se detuvo en un parador viejo donde solía parar con Teresa. Era un lugar olvidado, con mesas de hierro oxidado y luces tenues que parpadeaban como veladoras. Se pidió un café negro, amargo, como los que le gustaban antes. Sacó el sobre de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa. No lo abrió de inmediato. Lo miró un rato largo, como si esperara que hablara solo. El mozo, un hombre mayor con cara de haber visto 1000 historias, se acercó. ¿Todo bien, jefe? Sí, solo recordando cosas que aún no pasaron. El mozo no entendió, pero asintió igual, como hacen los sabios cuando saben que no hay mucho más que decir. Ramiro terminó el café. Volvió a la mula. Aún no era el momento. Ya de madrugada, mientras cruzaba un tramo solitario al sur de San Luis, su celular vibró. Era un mensaje de Carlos. Todo en calma. Clara va bien. Habló con su hija. Ramiro sonrió sin darse cuenta. Esa línea lo reconectó con algo que no había querido aceptar. Su misión había terminado. No del todo, pero lo esencial ya estaba hecho. Sacó la carta. Esta vez sí. La desdobló con cuidado, como quien abre un recuerdo recién nacido. Y leyó: Ramiro, gracias por manejar cuando nadie más quiso hacerlo, por escuchar cuando solo tenía silencios, por no salvarme, sino acompañarme. No sé si nuestros caminos se vuelvan a cruzar, pero si lo hacen quiero que sepas algo. Desde que me dejaste en esa casa, dejé de tenerle miedo a la noche, y eso no lo había logrado en años. Clara. Ramiro se quedó quieto, mirando el papel como si aún tuviera voz. La guardó de nuevo. Encendió el motor, pero esta vez no tenía prisa. La carta de Clara todavía estaba en la guantera cuando Ramiro se detuvo en un parador a mitad del desierto de la Valle. Era un sitio solitario, con un solo poste de luz y una banca de concreto bajo un techo de chapa oxidada. El tipo de lugar donde no pasa nada, pero uno se enfrenta con todo. Apagó la mula y se sentó en el borde del camión, con el viento golpeando suave y el silencio invadiendo cada rincón. Sacó el sobre otra vez, como si necesitara volver a tocar lo que ya sabía de memoria. Releyó las palabras. Cada línea escrita con pulso firme, como si Clara hubiera puesto en esas letras no solo gratitud, sino partes de sí misma que no había podido decir en voz alta. Gracias por no salvarme, sino acompañarme. Ramiro sintió un nudo en el estómago. No era dolor, era una mezcla rara de nostalgia, alivio y ese vacío que se forma cuando alguien que te marcó ya no está al lado. Clara no lo había dicho directamente, pero lo dejó claro. No solo le debía un tramo del viaje, le debía haberse sentido humana otra vez.
Mientras observaba el horizonte, Ramiro recordó algo que su esposa Teresa le había dicho cuando aún estaba viva, poco antes de enfermar. Rami, la gente no necesita héroes, necesita testigos, alguien que esté ahí, que vea, que escuche. En su momento, no entendió lo profundo que era eso. Ahora lo sentía con cada palabra de esa carta. No había hecho milagros, solo estuvo. Y eso, para alguien como Clara, había sido más que suficiente. Encendió un cigarro. El humo se mezcló con la brisa cálida y seca. Miró la carretera vacía. «Carajo, Teresa», murmuró con una sonrisa. «Tenías razón otra vez». Ramiro sacó su celular. Buscó el contacto de Clara. No la había guardado con nombre, solo como pasajera. Dudó unos segundos. Escribió algo. «Leí tu carta. Gracias por confiar». Lo dejó ahí, sin enviarlo. Lo borró, no porque no quisiera decirlo, sino porque entendía que algunas cosas no necesitan respuesta. La carta no era un puente, era un cierre. Clara ya no era una carga ni un misterio, era una historia. Una historia que él había presenciado y que de alguna forma le había devuelto algo que él también creía perdido. La fe en que todavía había personas dispuestas a resistir y a confiar. Se subió de nuevo a la mula, puso primera y retomó la ruta. Ya no quedaban muchos kilómetros para llegar a su siguiente entrega, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía prisa. La carretera no era solo un destino, era espacio para pensar, para cerrar ciclos, para entender. Mientras manejaba, el viento le traía recuerdos. La risa breve de Clara, su mirada cuando hablaba de su hija, el temblor en su voz la primera vez que le dijo gracias. Había cosas que no se dicen pero que se quedan, y Ramiro, sin saber cómo, ya no era el mismo. Ramiro llevaba más de 2 horas manejando sin detenerse. La mula respondía como si entendiera que algo había cambiado. Ya no era solo su compañera de ruta, era su confesora, su caja negra, su escape y su reflejo. La radio estaba apagada. No necesitaba música. El sonido del motor, el aire entrando por la ventana abierta y el sol bajando detrás de los cerros era suficiente. Volteó hacia el asiento del copiloto. Vacío, pero no del todo. La silueta de Clara, su carta, sus silencios seguían ahí. No como un peso, sino como una presencia que acompañaba, como algo que uno no se saca con kilómetros. Ramiro suspiró profundo. «Carajo, cómo cambian las cosas cuando uno deja de huir», dijo en voz baja. Pasaron varios kilómetros antes de que lo admitiera para sí mismo. Quería volver a Mendoza. No ahora, no de inmediato, pero volver. Tal vez para saber cómo iba Clara. Tal vez para ver si realmente ella lograría reencontrarse con su hija. Tal vez solo para comprobar que ese cruce en la ruta no fue un accidente, sino una señal. El Ramiro de antes habría dejado todo atrás con la misma facilidad con la que cambiaba de ruta. Pero ese ya no era él, o por lo menos ya no del todo. Pensó en Teresa, en Sofía, en los momentos que se le escaparon por no saber quedarse quieto. Y ahora, con Clara, por primera vez no se sintió preso del pasado. «Una vuelta más, vieja, solo una», susurró, mirando al cielo. El paisaje empezó a cambiar. La ruta lo llevaba hacia un pequeño pueblo, donde debía entregar una carga de repuestos agrícolas, pero ya no lo hacía con la urgencia de antes. Ahora manejaba con otra clase de propósito. Entró al pueblo al anochecer. Estacionó la mula frente a un galpón. Bajó tranquilo, saludó al encargado, descargó sin apuro. Cuando terminó, se sentó en el escalón del camión con un mate tibio y una sonrisa que le salía sin pensarlo. El encargado, un tipo de manos curtidas y cara de buena gente, se le acercó. «¿Y después, pa' dónde vas?» Ramiro miró el horizonte. No respondió de inmediato. «No lo sé, tal vez vuelva a Mendoza. ¿Dejaste algo allá?» «No algo, alguien, que me hizo recordar que todavía tengo historia por contar». La noche avanzó. Ramiro durmió dentro del camión, como siempre,
Pero esa vez el sueño fue profundo, sin sobresaltos, sin fantasmas. Al despertar, lo primero que hizo fue encender el motor. Luego, sin pensarlo demasiado, giró en dirección contraria a la que había planeado. Tomó la ruta que llevaba de regreso al sur. No tenía fecha, no tenía plan, solo una idea: volver a ver a Clara. No para quedarse ni para rescatarla, solo para decirle, frente a frente, que gracias a ella, él también se estaba salvando. Y mientras la mula devoraba el asfalto, Ramiro sonrió, porque esta vez, por fin, sabía que su historia no había terminado. ¿Y tú que llegaste hasta aquí? ¿Cuál sería tu ruta abierta? ¿Qué historia dejaste pausada y aún podrías continuar? Cuéntanos. Porque a veces los mejores finales son los que no se cierran del todo. A veces no se trata de cambiar el mundo entero, sino de cambiar el rumbo de una sola persona. Ramiro no era un héroe, ni Clara una víctima para siempre. Eran dos almas rotas que se cruzaron en el momento exacto en que más lo necesitaban. Porque todos, en algún punto del camino, necesitamos que alguien nos escuche sin juzgar, nos acompañe sin preguntar y nos recuerde que aún podemos volver a empezar. Esta historia no trata de huir, trata de atreverse a volver, a confiar, a sentir que, incluso en medio de la tormenta, aún hay rutas abiertas esperándonos. ¿Te llegó esta historia? Déjanos un comentario. Cuéntanos qué parte te tocó más. Dale like si alguna vez sentiste que necesitabas reencontrarte contigo mismo o si alguien te acompañó justo cuando más lo necesitabas. Comparte este video con esa persona que ha sido tu refugio, tu ruta segura o tu impulso para seguir. Y si te gustaría seguir recorriendo historias como esta, suscríbete al canal. Así, cada nuevo relato será una nueva parada en este camino que compartimos contigo. Gracias por viajar con nosotros. La ruta sigue y tú formas parte de ella.